Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir que argumentaran en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones Provida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. Desde la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Gemma Díaz y Marian Samino. HM Televisión lanza un nuevo videoclip que te acercará a la realidad que viven nuestros hermanos perseguidos en Siria, Irak y Nigeria. Prepara tu corazón para unirte al grito de tantas almas que preguntan ¿dónde está tu hermano? Y para vivir con los auténticos testigos de la fe, la verdadera alegría y la libertad en el testimonio de la vida cristiana. ¿Dónde está tu hermano? Es la pregunta que Dios lanza a la humanidad, interrogándonos personalmente por cada uno de nuestros hermanos asesinados, torturados, desaparecidos y humillados que Él nos había confiado. La sangre de nuestros hermanos clama al cielo, mientras muchos seguimos adormecidos en la mediocridad de un mundo cómodo y desembarazado del prójimo. HM Televisión quiere dar voz a tantos testigos de Cristo que cada día derraman su sangre por no renegar de su fe, así como a otros tantos que sufren con esperanza y fortaleza las más duras situaciones por vivir con autenticidad su cristianismo. Únete a la oración por nuestros hermanos de Siria, Irak y Nigeria, entre otros países, y grita con tu vida y dando a conocer este genocidio que también eres nazareno. Las entrevistas destacadas en este videoclip están sacadas de la serie de HM Televisión Tras las huellas del Nazareno. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Estados Unidos. El milagro del Dr. Harrison. Birmania. Monje budista extremista llama a destruir todas las iglesias cristianas. Nigeria. Tengo un sueño para Nigeria, expresa un joven que escapó de Boko Haram. Polonia. Manifestaciones en contra del aborto en 140 localidades. Pasaremos después a las noticias nacionales. Aprendí a ser sacerdote en Siria, afirma misionero. Gador Joya. El aborto solo puede estar presente en la sociedad sobre la base de una mentira. Al menos 30.000 jóvenes españoles acudirán a la JMJ de Cracovia. Miles de personas rechazan retirada de cruz. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Papa Francisco nos recuerda que el chisme destruye a las familias. El Papa explica las características de un buen sacerdote. Cardenal Sara, debemos proteger a la familia de los ataques de Satanás. Terminaremos con la audiencia general. ¿Es posible conseguir dar marcha atrás una vez que se ha tomado la píldora abortiva RU486? Hasta ahora la mujer que se arrepentía ya no podía seguir adelante con el embarazo, pero cuando la ciencia se pone al servicio de la vida puede conseguir lo que se pensaba imposible. Es lo que le ocurrió al doctor Matthew Harrison, un médico de Carolina del Norte que hizo un descubrimiento asombroso cuando tuvo que enfrentarse a una urgencia. En 2006 recibió una llamada de un centro de atención al embarazo alertando de una mujer que había tomado la píldora abortiva RU486 y que inmediatamente después se había arrepentido. ¿Cómo ayudarla? Tras informar a la joven de que no había antídoto posible, Harrison salió de la consulta, rezó y a continuación buscó en libros de medicina el funcionamiento de esta píldora abortista. Tras una investigación contrarreloj, llegó a la conclusión de que la clave era la progesterona, una hormona sexual que segrega el ovario femenino y la placenta y que tiene la función de preparar el útero para la recepción del huevo fecundado para nutrir el feto. Precisamente lo que hacía la píldora era cortar esta nutrición. Harrison llegó a la conclusión de que el feto podría salvarse si la joven recibía un extra de esta hormona que contrarrestase los efectos de la píldora. Sin embargo, no sabía qué efectos podía tener esto en la chica. Esta quiso seguir adelante y el doctor Harrison le inyectó la progesterona. Ese fin de semana la chica empezó a sangrar, pero a pesar de ello detectaron que había un bebé en su interior y que había un latido. Entonces la joven recibió otra inyección y dejó de sangrar definitivamente. Hasta el 6º mes de embarazo recibió 2 inyecciones semanales hasta que finalmente su organismo consiguió producir la suficiente progesterona. El bebé estaba a salvo y finalmente nació sano gracias a la perseverancia de Harrison. El conocido sacerdote provida Frank Pavone, perteneciente al grupo de sacerdotes por la vida, se enteró de su descubrimiento y le entrevistó sobre cómo salvó la vida de este bebé. Tuvo tal repercusión que Harrison recibió cientos de llamadas de médicos de todo el país e incluso del extranjero para conocer cómo había actuado con esta joven. Y de esta manera poco a poco se ha ido expandiendo esta práctica. Hasta la fecha, gracias a su descubrimiento, han conseguido que 175 bebés hayan nacido sanos y salvos después de que sus madres se arrepintieran de haber tomado la píldora. Otros 100 bebés están en camino gracias al éxito de este tratamiento.
Los cristianos de Myanmar, país del sudeste asiático antes conocido como Birmania, están experimentando una fuerte persecución auspiciada por un influyente monje budista que predica a sus seguidores en contra del cristianismo. Actualmente en Myanmar hay un 80% de población budista y un 9% de población cristiana. Este monje budista, conocido como Myain Kien Gu Sayadaw, predica en su templo el odio hacia el cristianismo y está arrastrando a sus fieles para que destruyan todas las iglesias del país para sustituirlas por templos budistas. El monje ya ha conseguido construir 3 pagodas, un edificio sagrado para los budistas en las tierras propiedad de los cristianos. El último ataque se produjo de noche, cuando el líder budista de 73 años y una decena de hombres, pertenecientes al grupo rebelde armado Democratic Karen Benevolent Army, entraron en el territorio de una iglesia anglicana. Los seguidores, que vestían uniforme militar, llevaban ladrillos y morteros para construir un templo budista delante de la iglesia. Por la mañana, los líderes cristianos pidieron a los budistas que pararan su trabajo, pero ante la negativa de los trabajadores, los anglicanos se han visto obligados a construir una valla de madera alrededor de su patio para separarlo de la iglesia. A pesar de la persecución, los líderes cristianos del país no han querido responder todavía al ataque para no agravar el conflicto religioso y étnico, porque a pesar de tener un gobierno democrático, las autoridades budistas predominan. El obispo anglicano encargado de la iglesia afectada, Sau Estilo, ha asegurado para Christian Today que están intentando no agravar la situación. Su único propósito es perturbar la paz. Aunque no les guardamos odio, tenemos que trabajar para que ambas religiones puedan convivir. Sin embargo, los cristianos de Myanmar no esperan la intervención gubernamental, puesto que las élites políticas del país son de mayoría budista. Por otra parte, la minoría de cristianos en la localidad de Karen ha asegurado que sufren persecución desde hace muchos años, pero que la comunidad internacional no ha intervenido por la creencia masiva de que la religión budista es una religión de paz. Tengo un sueño de una Nigeria segura. Esta es la esperanza de una de las escolares nigerianas que escaparon del secuestro a manos del grupo terrorista Boko Haram, y así lo expresó ante miembros del Congreso de Estados Unidos el miércoles 11 de mayo. Saa fue una de las cientos de escolares de Chibok, Nigeria, un pueblo principalmente cristiano, secuestradas por Boko Haram el 14 de abril de 2014. Ella dio su testimonio el miércoles ante el Subcomité del Congreso sobre África, Salud Mundial, Derechos Humanos Mundiales y Organizaciones Internacionales. En su testimonio dijo que soñaba con una Nigeria donde las niñas como yo no sean convertidas en atacantes suicidas y los niños pequeños no sean robados rutinariamente y convertidos en terroristas. Una Nigeria donde, si incluso lo peor llegara a suceder y los niños fueran robados, se hicieran todos los esfuerzos por su rápido rescate, y aquellos que puedan ayudar ayuden, y aquellos que puedan hablar lo hagan por aquellos que no pueden hacerlo. Boko Haram explica: la educación occidental es pecaminosa. Es un grupo terrorista islámico considerado como el más letal del mundo. La organización es responsable por ataques en pueblos, escuelas e iglesias en el norte de Nigeria, matando a miles de cristianos y otros musulmanes durante los últimos años. Saa recordó cuando Boko Haram atacó la escuela de Chibok durante la noche, hace 2 años. Todos ellos estaban disparando y gritando «Allahu Akbar, Alá es más grande», dijo. Los terroristas quemaron la escuela y metieron a las adolescentes en camiones. Saa y su amiga escaparon saltando del camión y escondiéndose en el bosque. Su amiga sufrió heridas en sus piernas y no podía caminar, dijo. Su amiga le dijo que continúe escapando sin ella, pero la adolescente le respondió que si vamos a morir juntas, no voy a dejarte aquí. Cuando el vídeo de sus compañeras desaparecidas fue difundido, Saa dijo que lloró con lágrimas de alegría agradeciendo a Dios por sus vidas. Verlas me ha dado valentía para decirle al mundo que no debemos perder la esperanza. Ella siempre está en contacto con su familia en Nigeria y con algunas de sus compañeras que escaparon de Boko Haram. Sueño y rezo por la libertad, seguridad y paz para ganar en Nigeria, dijo al concluir su testimonio. Miles de personas protestaron contra el aborto en marchas organizadas en 140 ciudades de Polonia, un país que, a pesar de ser uno de los estados europeos con más restricciones para el aborto, se plantea su prohibición total. Las manifestaciones recorrieron las calles polacas bajo el lema «Una vida no tiene precio» y exigen la protección de una vida humana desde el momento de la concepción.
Las movilizaciones también buscan recoger firmas para llevar al Parlamento polaco una propuesta ciudadana para modificar la ley de 1993 y lograr la prohibición del aborto en todos sus supuestos. Esta iniciativa, que requiere 100.000 firmas para ser registrada y debatida, cuenta con la simpatía de la primera ministra polaca, Beata Szydło, quien ha dicho que a nivel personal es partidaria de impedir la interrupción del embarazo en todos los supuestos. En las últimas semanas han tenido lugar en Varsovia varias protestas de colectivos proabortistas que han exigido al Ejecutivo que no se modifique la actual legislación. Durante la etapa comunista el aborto era prácticamente libre en Polonia, mientras que la ley vigente lo permite dentro de las 25 primeras semanas de gestación en solo 3 supuestos: violación, riesgo para la vida de la madre y graves malformaciones del feto. Aún así, no siempre que se cumplen estos supuestos se llega a practicar el aborto, ya que en ocasiones los médicos se niegan a ello o intentan que las mujeres no aborten. Los datos oficiales sobre el número de abortos indican que alrededor de 1.000 polacas abortan cada año, aunque organizaciones independientes como la Federación para la Mujer y Planificación Familiar estiman que la cifra real puede ascender a 150.000. Un sondeo del Instituto OBCS hecho público revela que un 84% de los polacos está a favor de permitir el aborto si la vida de la mujer está en peligro por la gestación, mientras que un 76% apoya la medida si la salud de la madre está en riesgo, y el 74% en los supuestos de violación. Sin embargo, el presidente de Fundaka Pro, la organización que recoge firmas para llevar la prohibición del aborto del embarazo al Parlamento, sostiene que la mayoría de la sociedad polaca se opone al aborto. En declaraciones a EFE el pasado abril, el presidente de esta fundación, Mariusz Sierziewski, recordaba que en una encuesta también elaborada por el Instituto OBCS, en marzo de este año, señala que un 66% de los polacos cree que independientemente de las circunstancias, la vida humana debe ser protegida desde la concepción hasta la muerte natural. El padre Rodrigo Miranda es un sacerdote chileno, miembro del Instituto del Verbo Encarnado, misionero en Alepo, Siria, desde marzo de 2011. En una entrevista concedida al diario español ABC, el padre Miranda afirmó que el testimonio de los cristianos perseguidos en Siria es un antídoto al mundo mediocre y decadente de nuestras sociedades. Nos hacen despertar a las cosas esenciales e importantes de la vida. Nos invitan a preguntarnos en qué estamos perdiendo la vida o qué estamos haciendo para ganarla. En Occidente uno tiene que hacer toda una pastoral hollywoodense para atraerse a los jóvenes a la parroquia. En Alepo muchas veces se sentaban a hablar de qué pasaría si entraran a sus barrios a asesinarlos. Me preguntaban: «Padre, ¿es cierto que uno tendría que dar la vida por Cristo?» Esos eran sus temas de conversación. Yo aprendí a ser sacerdote en Siria, afirma. Además, precisa en ABC, la Iglesia Católica en sus diferentes ritos es la que ha sostenido la ayuda. No solo en lo material, sino también a la hora de ofrecer esperanza, sobre todo porque los cristianos de Irak y Siria se sienten abandonados. Obviamente, ellos no esperan mucho de la comunidad internacional, pero tampoco de la Iglesia occidental. En ese contexto, el padre Rodrigo Miranda apunta que la población cristiana en Siria pasó de representar el 10% a quedar tan solo el 2% porque son el blanco, no solo del llamado Estado Islámico, sino también de la oposición. La Iglesia en Alepo sigue siendo muy fervorosa, muy devota, con mucha actividad. Nosotros, los de rito latino, somos la minoría dentro de la minoría, asegura el joven sacerdote. Sin embargo, recuerda que antes de la guerra los fines de semana teníamos en la misa entre 250 y 300 personas. Ahora debemos tener 15. A las iglesias del centro de la ciudad acude más gente porque están más protegidas. Al ser una minoría, todos nos conocemos. Uno conoce por nombre y apellido las personas que han sido asesinadas. En todos los años que llevo en Siria no he escuchado a ninguna persona quejarse contra Dios. Al contrario, agradecen a Dios por cada día. Cuando te cuentan las historias más escabrosas siempre terminan diciendo: pero gracias a Dios estamos vivos, podemos venir a la iglesia. Los cristianos de Oriente Medio tienen un temple distinto. Cada vez que hay un bombardeo, se llena la iglesia. No veo rostros tristes, aunque eso no signifique que nos sufran, explica el padre Rodrigo Miranda. La inauguración en Sevilla de Expovida, la exposición sobre el desarrollo de la vida humana intrauterina que expone la realidad del aborto, sus técnicas y sus consecuencias, ha servido a la portavoz de Derecho a Vivir, Gádor Joya, para reclamar a los partidos políticos que de cara a las elecciones del próximo 26 de junio incluyan en sus programas electorales la verdadera, con mayúsculas, defensa de la vida.
Aprovecho que los partidos políticos van a concurrir nuevamente a elecciones para reclamar que incluyan en sus programas electorales la verdadera, con mayúsculas, defensa de la vida, para que deroguen la ley AIDO de barra libre de abortos, para que hagan esfuerzos y doten económicamente las unidades del dolor para cuidados paliativos en los centros hospitalarios como alternativa eficaz a la eutanasia, para que respeten la dignidad de la mujer y no aprueben leyes que la cosifiquen y conviertan en un mero objeto comercial, como es el caso de los vientres de alquiler, ha asegurado. Siempre he afirmado que el aborto solo puede estar presente en la sociedad sobre la base de una mentira, ha destacado. De ahí la importancia de una exposición como Expovida, que quiere mostrar la humanidad del embrión, del feto, del bebé dentro del seno materno, en contra de lo que afirmaba Viviana Aido. La doctora Joya ha explicado que esta muestra no está concebida desde un punto de vista dogmático, religioso, político, ideológico, sino desde el punto de vista de la evidencia científica. Así, la selección, organización y enfoque de los materiales de la exposición cuentan con el respaldo de un comité científico formado por prestigiosos expertos en bioética, medicina, embriología, genética, microbiología, antropología y ciencias jurídicas. La portavoz de Derecho a Vivir ha arremetido contra aquellos que pretenden convencer a las mujeres que el aborto es bueno, un derecho irrenunciable que nos coloca al frente del feminismo más progresista, contra los negociantes de los centros que ocultan a la mujer las posibilidades que tiene frente al aborto y los riesgos que éste supone para ellas y que ocultan los restos de su hijo muerto, contra las leyes que contemplan el aborto como un derecho de la mujer, despreciando su derecho a la información y contra las multinacionales del aborto. A reglón seguido, Gador Joya ha criticado que la Federación de Planificación Familiar Estatal haya sido reconocida de utilidad pública por el Ministerio de Interior al tratarse de una sucursal en España de Planned Parenthood, que tiene un expediente abierto por la Comunidad Autónoma de Madrid. La Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia se realizará del 26 al 31 de julio próximo. Podría recibir al menos 30.000 jóvenes españoles. Así lo ha anunciado la Conferencia Episcopal Española, que a través del Departamento de Pastoral de Juventud de la Comisión Episcopal del Apostolado Seglar se está preparando para dicho encuentro. Hasta el momento han realizado la preinscripción a través de la web oficial de la JMJ 30.000 jóvenes pertenecientes a las diócesis españolas, movimientos y congregaciones de ámbito nacional. En el departamento ya se ha recibido la inscripción formalizada y el pago de 7.200 jóvenes. En una nota publicada este martes por la Conferencia Episcopal, precisan que la diócesis que hasta el momento cuentan con una mayor presencia inscrita son las diócesis de Madrid, Getafe, Pamplona, Valencia, Toledo y Sevilla. Los obispos que acompañarán a sus jóvenes desde distintas diócesis de España son 54. Algunos de ellos han sido invitados a dar las catequesis en lengua castellana que tendrán lugar en diversas parroquias de Cracovia en las mañanas del miércoles, jueves y viernes durante las jornadas, anuncia la Conferencia Episcopal Española. El pasado mes de marzo, el gobierno de la localidad de Callosa de Segura, en la ciudad de Alicante, en España, aprobó la retirada de la cruz situada en la plaza de la iglesia de San Martín, argumentando que se trataba así de cumplir la ley de memoria histórica, lo que generó la protesta de miles de personas. El gobierno, conformado por el PSOE, Izquierda Unida y Podemos, fue quien aprobó la medida, lo que hizo que la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Cruz lanzara una petición en change.org en defensa del símbolo religioso. Entre otras cosas, la solicitud recuerda que la libertad religiosa y de conciencia es uno de los pilares de las sociedades democráticas reconocidas expresamente en la legislación nacional e internacional. La plataforma resalta que la presencia de la cruz en este espacio común no atenta contra nadie, ya que a nada obliga, sino que hace presente a Cristo crucificado como signo que une a las personas, promueve los principios de igualdad, libertad y tolerancia porque para Cristo todos los hombres somos hermanos y por tanto iguales. Ante la errada aplicación de la ley de memoria histórica, los ciudadanos subrayan el valor de la presencia de la cruz en la plaza de la iglesia, como parte de nuestra identidad histórica, cultural y espiritual cotidiana. Una presencia que ha sido y es mayoritaria y popularmente aceptada en toda la ciudad. De esta manera, además, la plataforma muestra su sorpresa y preocupación ante la imposición de iniciativas minoritarias que pretenden la exclusión o rechazo de la cruz, de lo religioso y de sus signos de la vida pública. Se trata de una ley aprobada en el año 2007, por la que se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante los años de la Guerra Civil Española, de 1936 al 39, y la dictadura de Francisco Franco, posterior a esta contienda.
Se trata de una ley controvertida ya que favorece una ideología y no la reconciliación de los españoles. La norma obliga a la retirada de monumentos, símbolos o nombres de lugares públicos establecidos después de la Guerra Civil Española y relacionados con ella. A pesar de que los monumentos relacionados con la Iglesia Católica quedan fuera de esta ley, en su aplicación real no se ha respetado. El Papa Francisco celebró su habitual misa en la capilla de la Casa de Santa Marta, donde nos recordó que las divisiones comienzan con la lengua de los que siembran cizaña y que con sus chismes destruyen las familias y comunidades ocasionando odio y guerras. En su homilía reflexionó sobre las palabras y la oración que Jesús realiza por la unidad de las comunidades cristianas de las familias cristianas. Y recordó que éstas deben testimoniar que el Padre ha enviado a Jesús. Quizá llegar a la unidad es una de las cosas más difíciles, agregó. El Papa dijo que en vez de buscar una clarificación, es más cómodo chismear y destruir la fama del otro. En ese sentido, recordó un episodio de la vida de San Felipe Neri, que le dijo a una mujer chismosa como penitencia que desplumara una gallina y desparramara las plumas, para luego intentar recogerlas, a lo que ella respondió que es imposible. El santo le señaló que así es con los chismes. El Papa dijo que el chismear es así, embarrar al otro. Dijo además que el que chismea embarra, destruye la fama, destruye la vida y tantas veces sin motivo contra la verdad. El Papa pidió que roguemos al Señor que nos dé la gracia porque es tanta la fuerza del diablo, del pecado, que nos empuja a la desunión. Que nos dé la gracia, que nos dé el don. ¿Y cuál es el don que hace la unidad? El Espíritu Santo. Concluyó diciendo que nos dé este don que nos hace la armonía, porque Él es la armonía, la gloria en nuestras comunidades, y que nos dé la paz, pero con la unidad. Pidamos la gracia de la unidad para todos los cristianos, la gracia grande y la gracia pequeña de cada día para nuestras comunidades, nuestras familias. La tarde del lunes 16 de mayo, el Papa Francisco inauguró en el Vaticano la 69 Asamblea General de la Conferencia Episcopal Italiana, dedicada a la renovación del clero. Mostrando precisamente su alegría por este lema, el Papa recordó que los sacerdotes no son burócratas o anónimos funcionarios de la institución. Sencillo, esencial y sobre todo creíble. El Santo Padre describió así el estilo que deben tener todos los religiosos, advirtiendo además que deben ser hombres de paz y de reconciliación, una señal y un instrumento de la ternura de Dios, atentos a difundir el bien con la misma pasión con la que otros cuidan sus intereses, y por lo tanto, ajenos a la mundanidad espiritual que corrompe, como también a cualquier compromiso y mezquindad, libres de una autorreferencialidad que aísla y aprisiona. En tal sentido, el pontífice invitó a los prelados italianos, en vez de a una reflexión sistemática sobre la figura del sacerdote, a voltear la perspectiva y ponernos a la escucha. Acercándonos casi a puntapiés, exhortó a alguno de los muchos párrocos que se donan en nuestras comunidades. Dejemos que el rostro de uno de ellos pase ante los ojos de nuestro corazón y preguntémonos con simplicidad, ¿qué hace gustosa su vida? ¿Por quién y por qué cosa empeña su servicio? ¿Cuál es la razón última de su donarse? El Papa deseó a los obispos de la Conferencia Episcopal Italiana que estas preguntas puedan reposar dentro de ellos en el silencio, en la oración tranquila, en el diálogo franco y fraternal. Las respuestas que florecerán los ayudarán a individuar también las propuestas formativas sobre las que invertir con coraje, subrayó Francisco. En una conferencia ante los participantes en el Desayuno Nacional Católico de Oración en Washington, D.C., el cardenal Robert Sarah afirmó que el maligno intenta destruir la familia y que los cristianos deben luchar contra ideologías que niegan la importancia de que los niños tengan un padre y una madre. El prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos aseguró que el mundo se encuentra cada vez más distanciado de Dios a causa del colonialismo ideológico. En un discurso en el que abordó un amplio espectro de temas como la persecución religiosa, la falta de cuidado a los ancianos, la cerrazón de nuestros ojos y nuestros corazones ante los pobres y los más desvalidos, así como la política estadounidense, el cardenal guineano se enfocó en el peligro que corre la familia. Citando al Papa San Juan Pablo II, dijo que es en la familia donde el Evangelio se predica por primera vez. El amor responsable y generoso de los cónyuges que presenciamos en el sacrificio de los padres que acogen y crían a los hijos como una dádiva de Dios, hacen el amor visible a nuestra presente generación, afirmó Sarah. Mas el diablo, dijo el cardenal, desea destruir a la familia con el objeto de hacer aún más difícil para el individuo escuchar la buena nueva de Jesucristo, el amor bondadoso y fructífero. El purpurado recalcó que el divorcio, la cohabitación y el matrimonio homosexual
causa daño a los pequeños, infundiendo en ellos una profunda duda existencial acerca del amor. Son un escándalo aparte de ser un obstáculo que impide a los más vulnerables creer en tal amor, y un peso abrumador que podría impedirles aceptar el poder regenerativo del Evangelio. El cardenal africano señaló que legalizar estas situaciones, como se ha hecho en los Estados Unidos, no resuelve los problemas sociales. Es necesario luchar para defender a la familia, reiteró. Dijo asimismo que el Papa Francisco, vigorosa y abiertamente, defiende las enseñanzas de la Iglesia con respecto a los anticonceptivos, el aborto, la homosexualidad, las tecnologías para la reproducción, la educación infantil y muchas otras. El cardenal también puntualizó que las restricciones a la libertad religiosa equivalen a la persecución violenta. La violencia en contra de los cristianos no es únicamente física, puede ser también política, ideológica y cultural, dijo. Este tipo de persecución es igualmente dañina a pesar de que es menos visible. El cardenal exhortó a su auditorio: sed proféticos, sed fieles, orad. Los pobres fueron el centro de la catequesis del Papa Francisco de la audiencia jubilar de esta semana, en la que reflexionó sobre la parábola del hombre rico y del pobre Lázaro. Ignorar al pobre es despreciar a Dios. Y esto debemos aprenderlo bien. Ignorar al pobre es despreciar a Dios, dijo el Papa. Francisco comentó que la vida de estas dos personas parece discurrir en dos caminos paralelos. Sus condiciones de vida son opuestas y del todo no comunicantes. La puerta de la casa del rico está siempre cerrada al pobre, ya que yace allí fuera, buscando comer alguna sobra de la mesa del rico. Francisco hizo notar que en la parábola el rico no tiene nombre, mientras que el pobre se dice 5 veces que se llama Lázaro, que significa Dios ayuda. Lázaro, que yace frente a la puerta, es un reclamo viviente al rico para recordarle a Dios, pero el rico no acoge tal reclamo. Será por tanto condenado no por sus riquezas, sino por haber sido incapaz de sentir compasión por Lázaro y de socorrerlo. La última parte de la parábola cuenta qué ocurrió después de que murieran. El pobre Lázaro es llevado por los ángeles al cielo ante Abraham. El rico, al contrario, es precipitado a los tormentos. Hasta que Lázaro estuvo bajo su casa, prosiguió, para el rico existía posibilidad de salvación, abrir la puerta y ayudar a Lázaro, pero ahora que ambos han muerto, la situación es irreparable. El pontífice advirtió que la misericordia de Dios hacia nosotros está unida a nuestra misericordia hacia el prójimo. Cuando falta esta, tampoco ella encuentra espacio en nuestro corazón cerrado, no puede entrar. Si yo no abro la puerta de mi corazón al pobre, esa puerta queda cerrada y también para Dios. Esto es terrible. El Santo Padre finalizó su catequesis afirmando que ningún mensajero y ningún mensaje podrán sustituir a los pobres que encontramos en el camino, porque en ellos viene a nuestro encuentro Jesús mismo. Escuchamos al Papa. Queridos hermanos y hermanas, la parábola del rico Epulón y del pobre Lázaro presenta dos modos de vivir que se contraponen. El rico disfruta de una vida de lujo y derroche. En cambio, Lázaro está a su puerta en la más absoluta indigencia y es una llamada constante a la conversión del opulento que éste no acoge. La situación se invirtió para ambos después de la muerte. El rico fue condenado a los tormentos del infierno, no por sus riquezas, sino por no compadecerse del pobre. En su desgracia pidió ayuda a Abraham, con quien estaba Lázaro, pero su petición no pudo ser acogida porque la puerta que separaba al rico del pobre en esta vida se había transformado después de la muerte en un gran abismo. Esta parábola nos enseña que la misericordia de Dios con nosotros está estrechamente unida a nuestra misericordia con el prójimo. Cuando falta nuestra misericordia con los demás, la de Dios no puede entrar en nuestro corazón cerrado. Dios quiere que lo amemos a través de aquellos que encontramos en nuestro camino. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los venidos de España y Latinoamérica. Los invito a no perder la oportunidad que se presenta constantemente de abrir la puerta del corazón al pobre y necesitado y a reconocer en ellos el rostro misericordioso de Dios. Muchas gracias.
Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre, la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Marian Samino y Gema Díaz. Hasta la próxima semana.